van a ver en otros libros, T2, T3, ¿no? ¿Cómo salen los nervios? Acá está la médula cava más o menos en L1, como dijimos, y acá está la cola de caballo, ¿no? Que ustedes están viendo posteriormente de la médula. ¿Me entienden? Entonces aquí en por L3, L4 o L4, L5, en los espacios, pues se hace, ¿no? Aquí, por ejemplo, que está entre L3, L4 o L4, L5, ¿no? Se hace lo que es la punciones lumbares, ¿no? Entonces, muy bien. Entonces esto es importante porque siguen dermatomas. Entonces cuando hay una lesión, por ejemplo, ¿no? Supongamos que haya una lesión, uno se accidenta, Dios no quiera, ¿no? Uno puede accidentarse y, por ejemplo, me accidento y me lesiono, por ejemplo, la, eh, la dorsal, ¿no? La dorsal 10, por ejemplo, ¿no? Desde la dorsal 10, entre la 9 y la 10, tengo, ¿no? Entre la 10 y la 11 tengo el nervio, mira, este es el D10, ¿no? Este es la vértebra 10 del dorsal 10 y esta es la vértebra dorsal 11. Entre el 10 y el 11 tenemos que sale el nervio D10, ¿no? Que va a seguir un dermatoma. Este dermatoma va por el ombligo, sigue todo el ombligo, el recorrido del ombligo hasta, ¿no? Haciendo una circunferencia en todo el abdomen. Entonces es importante ver dónde están, ¿no? Los diferentes, las raíces donde salen, ¿no? Estos nervios, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces también podemos tener un síndrome medular propiamente dicho o también una lesión radículo-medular, ¿no? Radículo-medular es que tiene problemas de las raíces, por ejemplo, aquí, ¿no? En este hay, cuando sale ¿no? De las vértebras son las raíces nerviosas y el nervio periférico, ¿no? Sale la raíz y el nervio. Y obviamente lo que está, ¿no? Lo que está en la médula es de amarillo. La médula, ¿no? Es un daño, en la misma médula se dio un daño medular. Y lo que está fuera de la médula, la parte rojita, son de las raíces o del nervio periférico. A veces no compromete la médula, sino compromete la raíz o el nervio. Por ejemplo, en el Guillain-Barré no compromete la médula, el Guillain-Barré compromete la raíz, ¿no? Pues se llama polirradículo, ¿no? Patía, muchos, radículo de raíces, ¿no? Muchas raíces, ¿no? Polirradiculopatía, ¿no? Obviamente te compromete las raíces, o sea, después de la médula, después de lo amarillo, vamos a decirlo así, en la gráfica. Pero también hay lesiones radiculomedulares. ¿Cómo es eso, doctor? Que hay lesiones de la raíz, obviamente. Por ejemplo, una masa ocupante, un tumor. Por ejemplo, vamos a ponerle un neurinoma. Ese neurinoma, por ejemplo, puede haber que esté comprometiendo la raíz. Y obviamente, como es un tumor, va a crecer, ¿no? Va a crecer, va a aumentar de tamaño. Y por eso va a comprometer la raíz y puede progresar. Y puede aumentar su tamaño y puede invadir, como son, ¿no? Tumores, pueden invadir la médula. Entonces, cuando es más de raíces, ¿no? Obviamente las raíces o el nervio mismo periférico van a dar dolores, pues, ¿no? Van a dar dolores, ¿no? Dolores, ¿no? Entonces, si es de tipo radicular, el dolor va a ser en la misma, ¿no? En el mismo lado, ¿no? Homolateral, donde se produce la lesión, ¿no? Entonces, ese tipo radicular, pero se puede comprometer a la médula, ¿no? Entonces, entonces puede también lesionar la médula y puede también lesionar haces, ¿no? Espinotalámicos. Lo hemos visto ayer en la práctica, los haces espinotalámicos son haces que se encuentran, ¿no? En las haces de sensibilidad, ¿se acuerdan? De sensibilidad. En los haces de sensibilidad tenemos 3 neuronas, ¿no? Para la que es sensibilidad, 3 neuronas. A diferencia del motor, que son 2 neuronas, ¿no? Sí, doctor, en el motor, sí, doctor, en el motor hay 2 neuronas nomás, la primera y la segunda neurona, claro. ¿Se acuerdan? Primera neurona y problemas de la segunda neurona. Esos son motores. Doctor, ¿y cómo serán sensitivos? ¿Cómo será la sensibilidad? Ahí hay 3 neuronas, doctor, 3 neuronas, sensibilidad 3 neuronas. Y ahí están los haces espinotalámicos que van a llevar información, ¿no? Desde el órgano efector hasta el cerebro, ¿no? Y eso, los haces espinotalámicos tienen que ver con con lo que es la sensibilidad superficial, doctor, porque hay también sensibilidad profunda.
cuando hacemos sensibilidad, los que han hecho la práctica de sensibilidad, ya sabemos que hay una sensibilidad para evaluar una sensibilidad superficial y hay también una sensibilidad profunda. Entonces, la sensibilidad superficial que lo vimos en un gráfico que estaba con Celestito, ¿no? En el recorrido de ayer que hicimos con la práctica, ¿no? Que tenía 3 neuronas y esos haces espinotalámicos van hasta el tálamo, que es la tercera neurona. Y estos espinotalámicos son de la sensibilidad superficial, entonces puede haber un compromiso de los haces espinotalámicos y también piramidales que son del motor, ¿se acuerdan? Piramidal, motor, primera y segunda neurona, entonces puede llegar y puede comprometer también de la raíz, puede comprometer a la médula y puede comprometer ciertos haces, ¿no? Y si hay problemas piramidales, pues obviamente vamos a tener hiperreflexia, ¿no? Vamos a tener Babinski, quizás, ¿no? Vamos a tener espasticidad. Entonces, ¿ves? Cuando si hay un compromiso medular, ¿no? Podemos tener problemas también de los haces, porque comprometen la médula, ¿no? Muy bien. Eso se llama problemas radículos medulares que empiezan en la raíz y pueden invadir la médula. Ahora, para hablar ya del tema propiamente medular, pues hay que hablar primero de lo que es una lesión medular aguda y una lesión medular crónica, ¿no? Las lesiones medulares agudas, por ejemplo, muchas veces han venido pacientes con una lesión medular aguda y ha causado un problema de shock medular. O sea, pacientes que presentan hipotensión. Cuando hablan de shock o choque, en castellano sería choque, pero en inglés lo llaman shock, ¿no? Y es una palabra muy, muy usada por los médicos. Está en shock, dicen, ¿no? Está en shock. Está en shock significa está en shock, o sea, está en hipotensión. Cuando ustedes escuchen la palabra shock, es hipotensión. Hipotensión significa presión baja, ¿no? Presión baja, ¿de acuerdo? Entonces toma los signos vitales, la presión arterial y está baja. Y esto puede ser un shock medular, ¿no? Un shock medular. Entonces, ¿por qué se caracteriza? Porque son de 3 a 4 semanas, reciente, ¿no? Entre 3 a 4 semanas, ¿no? Y se caracteriza por parálisis flácida, normalmente, parálisis flácida. Siempre en toda la parte aguda, normalmente el cuerpo reacciona con si compromete sobre todo en lesiones medulares que la mayoría compromete, ¿no? La parte motora también, porque invade la parte motora. Entonces puede haber al comienzo una parálisis flácida, ¿no? O sea, como una hipotonía o flacidez, ¿de acuerdo? Hay incontinencia enfisteriana también. Muchas veces estos pacientes que tienen problemas efisterianos, siempre se le pone una sonda vesical, ¿no? Una sonda vesical o sonda Foley le llamamos, para que puedan miccionar, porque a veces también incluso la mayoría de estos casos hacen globo vesical en la mayoría de los casos medulares. Entonces, cuando esto produce, ¿no? Depende de la lesión, obviamente. Cuando esto se produce, ¿no? Nosotros decimos que hay nivel sensitivo y hay problemas de esfínteres. Entonces, casi siempre los problemas de esfínteres tienen que ver con problemas medulares. ¿Y cómo así te das cuenta que hace problemas de esfínteres? Porque muchas veces tenemos que recurrir a la aplicación de una sonda Foley, una sonda vesical. Entonces, al poner la Folia, ya la paciente o el paciente no hace globo vesical y podemos aliviar, ¿no? Y puede miccionar. Muchas veces hace globo vesical. Entonces, ahí, por ejemplo, una de las dificultades que tenemos siempre como médicos en la parte neurológica es saber si el problema está en un nervio periférico, si el problema está en la raíz del nervio o el problema está en la misma médula, ¿no? Es una dificultad para nosotros. Pero una de las formas en la cual uno puede, se podría decir, diferenciar perfectamente problemas medulares de los no medulares. ¿Y a qué me refiero a no medulares? Me refiero a que sea de raíz o de nervio, ¿no? Una gran dificultad a veces tenemos se puede decir, de diferenciar es el Guillain-Barré con el problema de la médula. Entonces, el Guillain-Barré normalmente es un ejemplo, como les dije la vez pasada, de segunda neurona motora. Probablemente viene en el examen, porque siempre viene en el examen del ENAM. Es un problema de segunda neurona motora. Y obviamente, como es de segunda, pues también causa flacidez, ¿no? Parálisis flácida, parálisis y arrefléxica, ¿no? Parálisis flácida arrefléxica.
paresia o parálisis flácida o cuadriparesia o paraparesia o paresia flácida arrefléxica. Vuelvo a repetir, siempre Guillain-Barré, flácida arrefléxica. Pero no, la mayoría de estos casos, casi por no decir siempre, no hace compromiso esfinteriano. Eso es lo que el guachito, la pepa que le quiero dar hoy día, ¿no? Que no hace problema esfinteriano. Bien raro un Guillain-Barré te haga problema esfinteriano. Mientras que la médula, bueno, obviamente depende del compromiso, normalmente te hace problemas esfinterianos y te hace problemas de globo vesical, y la cual por eso la mayoría de estos pacientes que tienen mielitis, que tienen una tumoración medular o tienen compromiso medular, ¿no? Por un de repente mieloma. Entonces, ellos normalmente hacen, cuando hacen problemas, ¿no? Dependiendo de la localización, obviamente, te hacen problemas esfinterianos. Es una de las diferencias con los problemas de raíces per se, como la poliradiculopatía en un Guillain-Barré. Entonces, el compromiso esfinteriano es, ¿no? Es vital para saber normalmente si es médula, una de las diferencias entre médula y raíz. Muy bien, entonces, muchas veces en este shock medular es tanto el compromiso medular, pero obviamente también hay abolición de la sensibilidad, tanto superficial como la profunda, porque tenemos dos sensibilidades, superficial y profunda, ¿no? Entonces, eso tenemos que tener en cuenta, ¿no? Ahora, el síndrome de lesión medular crónica ya es más de 3 a 4 semanas, yo diría más de 4 semanas, en la cual ya por el tiempo también la parálisis muchas veces es espástica, ¿no? Eh, y también obviamente está acompañada por compromiso esfinteriano, como le digo. La clave es el compromiso esfinteriano. Incluso en estos pacientes, tanto en el agudo como en el crónico, normalmente es tanto el compromiso esfinteriano que también el paciente está estreñido y muchas veces deja de hacer deposiciones por el mismo compromiso medular. Nosotros le ayudamos con ciertos laxantes para que el paciente pueda, ¿no? pueda evacuar. Y obviamente la mayoría de estas lesiones, por ejemplo, una de las lesiones más famosas de la médula son los traumatismos vértebromedulares, ¿no? Y las mielitis, ¿no? Son las más famosas de la médula. Las mielitis, que a veces tienen que ver con causas autoinmunes o causas infecciosas, las mielitis, y otro es los problemas medulares de tipo de TBM, le llamamos, traumatismos vértebromedulares. Estás manejando una moto, te accidentas y sufres un traumatismo vértebromedular, lo que se llama, nosotros le llamamos en siglas TBM. Y este TBM, este traumatismo vértebromedular, pues compromete mucho la médula y, bueno, obviamente quedan con problemas motores, ¿no? Normalmente paraparesias o paraplejías. Más se ve paraplejías cuando el compromiso es extenso en la médula, paraplejías, ¿no? Problemas motor y también problemas de sensibilidad, no sienten, no sienten. Hay nivel sensitivo, es otra diferencia con los problemas de raíces, como el Guillain-Barré, que es polirradiculopatía. Entonces, el problema de raíces y por eso que hacen compromiso esfinteriano y hacen un problema de sensibilidad, no ausencia de sensibilidad, dependiendo de la lesión, obviamente. Pero, ¿no? Sensibilidad se compromete y se comprometen los esfínteres. O sea, tanto se pone la sonda, como le digo, sonda Foley por el globo vesical y también tienen problemas de estreñimiento. Mientras los problemas de raíces, como la polirradiculopatía, no hay pérdida de sensibilidad, ellos sienten bien. A ver, siente acá, señora, le pones tu algodoncito, ¿no? Con tu palito para que hagas la sensibilidad superficial y ellos sienten bien el tacto protopático o el tacto, ¿no? Se puede decir grosero, ¿no? Porque el tacto epicrítico, ¿no? Que tiene que ver con la sensibilidad profunda. Entonces le haces tú ¿no? Incluso le exploras el dolor con la agujita, le exploras también lo que es el frío-calor, ¿no? Con tus tubos de ensayo, y ves que el paciente no tiene compromiso de sensibilidad, como sí lo tienen muchas veces las lesiones medulares. Y obviamente tampoco tiene compromiso esfinteriano, como sí lo tiene problemas medulares. Entonces, doctor, medulares casi para acordarme. A ver, doctor, para acordarme. ¿No? ¿Me puedes repetir otra vez? Claro, medular tiene que ver con compromiso esfinteriano y tiene que ver con problemas de sensibilidad, ausencia de la sensibilidad, ¿no? Principalmente, pero obviamente depende de la lesión. Muy bien. En las etapas tempranas normalmente, ¿no?
hay parálisis flácida siempre, ¿no? Incluso los problemas a veces piramidales de primera neurona motora, a veces, ¿no? Obviamente es espástico, ¿no? El problema de la parálisis es espástica, a diferencia de la segunda neurona motora que es flácida. Pero algunas veces, ¿no? Por la agudeza del caso, podría ser que la primera neurona motora pueda ser un poquito flácida al comienzo, pero luego, obviamente, después se torna espástica, ¿no? Por si acaso. Muy bien. Eh, Acá la parálisis flácida obviamente corresponde también siempre a las segundas neuronas motoras, ¿no? Por ejemplo, o a la neurona motora baja o neurona motora inferior o segunda neurona motora, ¿no? Siempre la flacidez caracteriza o la parálisis flácida caracteriza mucho a lo que es la segunda neurona motora, ¿no? Porque hay dos neuronas nomás, la primera y la segunda, a diferencia de la sensibilidad, que hay tres neuronas y ya es un tema que no han visto quizás en teoría, ¿no? Ahora, posteriormente, obviamente, las parálisis se vuelve espástica y eso es, ¿no? De repente un signo de lo que es la neurona motora ascendente o primera neurona, ¿no? Porque lo que afecta el haz córtico-espinal o haz piramidal, le llaman, es la afectación al tracto córtico-espinal o también llamado haz córtico-espinal, ¿no? Que tiene que ver con los problemas de piramidales, ¿no? Piramidales. Muy bien. Doctor, es importante, acá hay un corte en la médula para saber más o menos de cómo están distribuidos ¿no? La parte en la médula, ¿no? Por ejemplo, cómo está constituido, cómo está segmentado, cómo está dividido en la médula. Y acá tenemos unos cordones posterior, ¿no? Normalmente los cordones posteriores tienen que ver con el romber, por ejemplo. Cuando haces una evaluación del romber, que vamos a ver hoy día con mi práctica lo que es equilibrio, ¿no? Y equilibrio y coordinación, pues tienes que ver con un signo que va a estar en su video, obviamente, que es el romber, que tienen que realizarlo en su video, el romber. Entonces el romber normalmente me traduce, ¿no? Problemas del cordón posterior de la médula. Porque este cordón posterior pues, tiene que ver con el equilibrio, con la ataxia, ¿no? Con la sensibilidad profunda, ¿no? Los cordones posteriores de la médula. Si hay una afectación aquí, puede haber un problema, ¿no? De coordinación, de equilibrio, de ataxias, ¿no? Un problema también de lo que es sensibilidad profunda. Entonces, la afectación aquí me estará afectando también en problemas de lo que se llama problemas de ataxia y equilibrio y sensibilidad profunda. Por ejemplo, también hay tractos espinocerebelosos, tracto córtico espinal lateral. Mira, en ese tracto córtico espinal lateral, ¿se acuerdan? Es el as córtico espinal, el as piramidal. Entonces, si se afecta el as piramidal, pues obviamente vas a tener problema motor, ¿no? Problema motor, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces hay también hay diferentes tractos, ¿no? Diferentes haces, ¿no? Obviamente acá también, en una parte de la médula, también tenemos el control de lo que es la temperatura, de la sensibilidad a la temperatura, sensibilidad al dolor, a la sensibilidad al tacto, la varestesia, sensibilidad a la presión, ¿no? Varestesia, ¿no? Que también, ¿no? Es parte de la sensibilidad, ¿no? De la sensibilidad profunda, ¿no? Profunda. Muy bien. Entonces aquí tenemos para ver, doctor, acá está la médula, mira, sigue siendo la médula, y acá está lo que yo hablaba, de la médula se desprenden las raíces nerviosas, y estas raíces nerviosas, al juntarse tanto la raíz dorsal como la raíz ventral, ¿no? Que es la anterior, la raíz dorsal, que es la parte posterior, y la raíz ventral o anterior. Entonces, doctor, de ahí sale la raíz, de la médula salen las raíces nerviosas, y luego que van a dar origen al nervio periférico que sigue un dermatoma. Ah, sí, doctor, sí me acuerdo. Sigue el dermatoma en C, por ejemplo, C1, puede ser C2, puede ser C3, correcto, puede ser de 1, puede ser de 2, puede ser de 3, correcto, profesor, correcto, ¿no? Y obviamente que tenemos aquí siempre los cordones posteriores, que es en este lado, cordón posterior, cordón anterior, obviamente, los cordones anterior, posterior y anterior. Tenemos las astas anteriores, ¿no? Y las astas posteriores, ¿de acuerdo? Hasta anterior, hasta posterior. Muy bien. Entonces, más o menos es para acordarme más o menos la estructura, doctor, cómo sale la raíz nerviosa. Acá está la raíz. Entonces acá, por ejemplo, en este lado agarra el Guillain-Barré, solo raíces, no toma médula, solo raíces. Y como no toma médula, Guillain-Barré toma raíces. Doctor, usted siempre me dice que el Guillain-Barré es de raíces, sí, por eso se llama poliradiculopatía.
raíces, polirradiculopatía aguda. Entonces toma las raíces en forma aguda, pero jamás te dicen médula, ¿no? Entonces, por eso mismo, normalmente no hay compromiso esfinteriano, porque el compromiso esfinteriano de globo vesical o de problemas de estreñimiento lo vas a ver en médula. Entonces, por eso es que los maestros decían, este es un problema medular, decía. Yo decía, qué genio, ¿no? Como así como se ha iluminado el maestro, ¿no? Qué genio. Pero en realidad era porque él sabía la anatomía, sabía que no era de médula porque no tenía trastorno esfinteriano y porque tampoco tenía pérdida de la sensibilidad de una u otra manera. Claro, dependiendo del compromiso, obviamente, va a tener pérdida de sensibilidad. Entonces, definitivamente no era raíz, pues doctor, no era raíz. Y obviamente cuando hay raíz, hay mucho dolor. Cuando hay raíz, el paciente tiene mucho dolor, ¿no? Mientras que en médula, más bien no siente dolor, no siente nada, no tan anestesiado, se puede decir, sin dolores, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que quería decirles, esa diferencia. Y obviamente los síndromes que son medulares, ¿no? Van a atacar la raíz, obviamente un tumor que empieza en la raíz, pues, o que haga metástasis en raíz, pues de repente va a crecer hacia la médula. Entonces, pero ataca raíz primariamente. Entonces, ¿qué causas me dan síndromes medulares, doctores? Doctor, no, ¿qué causas sería? Hay también anomalías congénitas, ¿no? Hay también anomalías vasculares, por ejemplo, algunas malformaciones arteriovenosas que hay en la médula, puede haber alguna fístula, puede haber angiomas cavernosos, infartos medulares, puede haber problemas de vasos que se obstruyen y hacen infarto. No hay irrigación, no hay se puede decir, no hay oxígeno, se queda sin oxígeno, esa parte de la médula se llama infarto medulares. Puede haber también hemorragias, ¿no? Lesiones vasculares, hemorragias intramedulares. Puede haber traumatismo, que es una de las causas más comunes, ¿no? Traumatismos. ¿Cómo es eso traumatismo, doctor? Que estoy con mi moto, pues estoy con mi carro, ¿no? Etcétera. O estoy con mi patín, o estoy con mi bicicleta y me causa un accidente sufro un traumatismo a nivel de la vértebra, y obviamente con compromiso medular, ¿no? Con compromiso medular. Entonces me puede dar todo este problema de síndrome medular. Algunos tumores también, doctor, tumores como metástasis, que son las más frecuentes, las metástasis, o también algunas linfomas vertebrales, ¿no? Pero más vemos metástasis. O también hay lesiones intramedulares mucho más infrecuentes, obviamente, que las metástasis, que son los astrocitomas, los ependimomas, ¿no? Ependimomas también, que es muy frecuente, pero no tan frecuente como los traumatismos y como las metástasis, obviamente, es mucho menos frecuente, obviamente, ¿no? Y los extramedulares, que son los que están, las metástasis, ¿no? Que están fuera de la médula, pero que como metástasis llegan a invadir la médula igual, ¿no? Meningiomas, neurinomas, metástasis, ¿no? Los neurinomas, por ejemplo, pueden darse en la raíz y la raíz pueden invadir la médula, ¿no? La siringomielias, trastornos degenerativos como hernias, ¿no? Hernias discales. ¿Quién a veces a un paciente ha tenido hernia, ¿no? Hernia discal o estenosis del canal medular, ¿no? Inflamatorias que pueden comprometer la médula, sí también, doctor, también pueden comprometer partes inflamatorias, como por ejemplo las infecciones, como el virus, como hongos, como bacterias, ¿no? Virus como la poliomielitis, por ejemplo, ¿no? Que puede atacar la médula, obviamente. Después, ¿no? Y enfermedades no infecciosas como esclerosis múltiple, ¿no? Muy bien. Entonces, hay síndromes medulares, ¿no? Síndromes medulares y hay patrones clínicos de estos síndromes medulares. Obviamente, donde se dañe la médula, yo voy a sentir una sintomatología, una sintomatología de acuerdo a la región que se comprometa la médula. Por ejemplo, si se compromete una sección completa de la médula, doctor, se ha comprometido casi toda la médula, por no decir toda la médula, ¿no? Sección completa de la médula, una sección medular, un traumatismo vértebro-medular y se ha seccionado la médula. Entonces, ¿qué va a haber? ¿Qué va a haber de todas maneras? Dependiendo obviamente del nivel, ¿no? Donde se haya lesionado, ¿no? Entonces va a haber una parálisis flácida, obviamente, doctor, va a haber como si está de parte completa, quiere decir que va a comprometer también haces piramidales, el haz córtico, que viene de la corteza córtico-espinal, espinal es médula. Entonces, el haz que viene de la corteza y la médula, córtico-espinal, ¿no? Hay parálisis flácida,
Abolición, obviamente, de la sensibilidad clave, doctor, clave. La abolición de la sensibilidad, obviamente, de la parte lesional. Por eso que dicen siempre, cuando los problemas hay medulares, dicen siempre la palabrita de los médicos, le dicen al interno, interno, ¿hay nivel sensitivo o no hay nivel sensitivo? Ahí la barra. Nivel sensitivo. ¿Qué es eso? Dicen los internos. Nivel sensitivo, ¿qué es eso? ¿No? ¿Con qué se come eso? No, 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 tú ya sabes, porque tú has llevado con el doctor Cabrera, ¿no? Nivel sensitivo quiere decir que no siente, pues, que no siente hasta dónde. Por ejemplo, no siente, supongamos que tengo una lesión en el D10, en la dorsal 10, ¿no? En el traumatismo vértebro-medular ha sido, doctor, en la vértebra número D10, por ejemplo, D10. Obviamente el compromiso del nervio va a estar de los nervios que salen de la raíz o del nervio que sale de ahí, va a ser el compromiso del D10. ¿Y el D10 por dónde pasa? ¿Por dónde pasa más o menos? D10, doctor, yo me acuerdo que en sus clases de práctica usted decía que el D10 pasa por el ombligo. Así es, como pasa por el ombligo, y de repente lo han hecho también en la clase de sensibilidad, como pasa el D10 por el ombligo, doctor, yo cuando evalúo mi exploración de la sensibilidad, a partir del D10 para abajo, doctor, a partir del D10 para abajo es como si fuera una línea, ¿no? Una línea que hace se puede decir como decir, como un límite, ¿no? Una línea del D10 que hace como un límite, como un límite que dice que por abajo, doctor, no hay nada de sensibilidad por abajo. Yo le hago la sensibilidad superficial, la que usted me enseñó, hago la sensibilidad profunda, la parte vibratoria, la parte de la varestesia, ¿no? La sinestesia, la estatestesia, todo lo que usted me enseñaba en la práctica, todo lo pongo en práctica y hago sensibilidad táctil o grosera, la sensibilidad táctil protopática o grosera, le hago la sensibilidad dolor, le hago la sensibilidad con la agujita al dolor, le hago la sensibilidad térmica con los tubos de ensayo que usted me enseñó, doctor, pero no siente nada mi paciente, no siente nada, pero no siente, doctor, del D10, o sea, del ombligo para abajo. Ah, le digo, ¿y del ombligo para arriba siente? Sí, ahí sí siente todo, doctor, siente todo, doctor, siente todo. Ah, entonces quiere decir que el problema, ahí vienen los monstruos de la neurología, ¿no? De medicina interna que viene y dice, no, el problema está en D10. Y digo, ¿y cómo sabe este doctor? ¿Cómo sabe que está en D10? Porque obviamente en el ombligo pasa mayormente el dermatoma D10. Entonces, si no siente el ombligo, desde el ombligo para abajo no siente, pero el ombligo para arriba sí siente, entonces el compromiso está en D10, pues. Y antes yo decía, ¿cómo sabe el doctor? No, pues sabe porque sabe cómo está el dermatoma, por dónde pasa el dermatoma, pues. Sabe por eso, entonces por eso sabe que el problema está en D10. Y va justo la resonancia y el D10 está el problema. Oye, qué maestro, dices tú, ¿no? O yo también decía así. Oye, ¿cómo sabe, no? Identificar sin resonancia, él ya sabía, el doctor ya sabía que estaba en el D10 ya el problema. ¿Por qué? Porque no tenía sensibilidad para abajo, pero para arriba sí la tenía. Entonces, eso se llama nivel sensitivo, que ese dermatoma te va a poner el nivel de sensibilidad. Es decir, para abajo no hay sensibilidad, para arriba siente normal. Cha, doctor, qué bueno, ¿ah? Qué bueno, eso no la sabía, tal vez es una pepa, ¿no? Una pepa. ¿Por qué? Porque tú ya puedes saber dónde está el compromiso si sabes bien los dermatomas. Entonces, obviamente, no hay sensibilidad porque el compromiso es una sección completa, no va a haber sensibilidad, pues. Obviamente, reflejos abolidos porque es problema de segunda neurona motora, ¿no? Muy bien. Y obviamente va a tener vejiga, ¿no? Vejiga atónica, ¿no? ¿Qué es vejiga atónica? Que la vejiga no siente, se llena sola. Entonces va a haber globo vesical, ¿no? Globo vesical, entonces ahí le pones una sonda, como te digo, una sonda por el pene o por la vagina y le pones, se llama sonda vesical, porque va a la vejiga, sonda vesical. O también hay una marca que se llama Foley, entonces le decimos sonda Foley, ¿no? Y lo otro es intestinos atónicos porque también va a haber estreñimiento, no hay movimientos peristálticos buenos como los tenías tú cuando tu médula no había compromiso medular. Entonces, esta es una lección clásica de médula, la sección completa, en la cual te hace acordar todo lo que es la parte medular, ¿no? Que hay con problemas de esfínteres, lo voy a repetir, problemas de esfínteres que no hay en la parte de las raíces, como el Guillain-Barré, que es polirradiculopatía, ¿no? El problema de eso en las raíces. No hay trastorno esfinteriano normalmente ahí. El esfinteriano se produce en la médula,
Y otro, doctor, que también la pérdida de sensibilidad en la médula, como en este ejemplo, que es el más representativo de todos los síndromes medulares, la sección completa, ¿no? La mayoría que vemos siempre, ¿no? Ha tenido un compromiso muy extenso en la médula y hacen sección completa. Mayormente, es la que más vemos en los hospitales. Por lo tanto, van a tener sonda vesical porque hay compromiso esfinteriano que no hay en la radiculopatía normalmente. Y va a tener problemas de sensibilidad también, doctor. No va a sentir, no va a sentir. Entonces, en el otro sí siente. El Guillain-Barré siente lo que le tocas, lo que le hace, siente. Y más bien tiene dolor todavía, dolor interno. Se queja de dolores, porque es la raíz, pues, doctor, la raíz del nervio. Puta, se va a quejar de dolor, pues, maestro. Se va a quejar de dolor, de todas maneras, ¿no? Perdón la efusividad, pero se va a quejar de dolor, para que entiendan, ¿no? Se va a quejar de dolor, el Guillain-Barré se queja de dolor. Muchas veces, obviamente, ¿no? Nada es siempre y nada es nunca, pero muchas veces se queja mucho de dolor. ¿No? Hay dolores parestésicos, ¿no? De parestésicos. Mientras que en la parte medular, pues, no tienen dolor, porque la sensibilidad se les ha ido, no tienen dolor de la parte de las piernas, por ejemplo, que es lo que más ataca, ¿no? Da paraparesias o paraplejías, ¿no? Las parálisis flácidas se llama parálisis paraplejía, parálisis flácida, parálisis paraplejía, ¿no? Doctor, pero en el Guillain-Barré también hay flácida, parálisis flácida, está bien, pero como te digo, en la médula no hay sensibilidad y en el Guillain-Barré por lo general hay sensibilidad, siente lo que yo le hago. Mientras que cuando yo le exploro aquí, no siente, doctor. Y el otro también, doctor, en la médula hay compromiso esfinteriano, doctor. Mientras que en el otro, en el Guillain-Barré, no hay compromiso esfinteriano normalmente. Es bien raro, pucha, que es una rareza. Ha habido casos, uno que otro, pero muy raro, es realmente rarísimo. Rarísimo, ¿ya? Entonces, por eso, y entonces acá es necesaria una sonda, ¿no? Para que no haga globo vesical, doctor. Y es necesario a veces darle laxantes para que pueda evacuar y hacer sus necesidades. Entonces, más o menos les dejo los dos ejemplos más clásicos de médulas y el ejemplo más clásico de raíz o de segunda neurona motora, que es la parte del Guillain-Barré, ¿no? Muy bien. Entonces, acá también puede producirse un síndrome espinal anterior. Obviamente que la lesión la lesión va a estar en esta parte de la lesión anterior, no posterior, sino anterior, ¿de acuerdo? O también, doctor, quiero que me enseñes otro gráfico, doctor, acá, por ejemplo. Y acá está la parte anterior, siento. La parte anterior está aquí. Doctor, con el gráfico le entiendo un poco mejor. Entonces va a comprometer lo que está en la parte anterior, temperatura, dolor, tacto, presión, o sea, todos los haces que involucra esto. Entonces, todo eso ¿no? va a afectar. Entonces, ¿qué va a haber? ¿Qué va a afectar? Va a haber, pues, parálisis, obviamente, porque ahí también están los haces motores, y va a haber sensibilidad al dolor, la pérdida de sensibilidad dolorosa, dolor, ¿no? Pero va a conservar la sensibilidad táctil, posicional y vibratoria, ¿no? Va a conservar la sensibilidad profunda, ¿no? La sensibilidad profunda, pero no va a tener, no va a sentir el dolor, no va a sentir dolor, ¿entiendes? Entonces usted le exploras el dolor ¿no? Con el algodoncito, no va a sentir, o mejor dicho, con la agujita, perdón, no va a sentir, no va a sentir. Muy bien, el síndrome centromedular va a haber, por ejemplo, parálisis flácida igual, va a haber compromiso motor, eh, con amiotrofía, o sea, un poquito va a haber lo que se llama hipotrofia muscular, ¿no? O amiotrofia, hipotrofia muscular, ¿no? Principalmente. En la disección medular, ¿no? De acuerdo al lado que se comprometa, pues va a perderse la sensibilidad propioceptiva, o sea, la sensibilidad profunda, la propioceptiva, la sensibilidad propioceptiva, la sensibilidad propioceptiva y la sensibilidad profunda, ¿no? Se va a perder la sensibilidad profunda, propioceptiva, ¿no? Y obviamente va a haber parálisis, ¿no? Del nivel de la lesión, ¿no? Y la abolición, ¿no? De lo que es la sensibilidad termoalgésica, ¿no? En el lado contralateral, ¿no? Por ejemplo, en el lado contralateral se va a perder por la decusación de la parte de la sensibilidad, de las fases de sensibilidad, va el problema termoalgésico o de temperatura y dolor, no se va a sentir en el lado
en el lado contralateral de la lesión, no en el lado, no en el lado mismo de la lesión. Ahí sí va a haber sensibilidad. Lo que no se va a sentir es en el siguiente lado, porque es una hemisección de la médula, y la decusación, por el problema de la decusación de la sensibilidad, de los haces de sensibilidad, pues va a dar en el otro lado, en el lado contralateral, por si acaso. Solamente en los casos de hemisección medular principalmente. Bueno, muy bien. Hay también síndrome de cono de la médula, que lo vamos a ir viendo, ¿no? Por ejemplo, aquí, doctor, acá hay, por ejemplo, hay compromisos, por ejemplo, inicial, puede ser un compromiso que la médula se vaya extendiendo, y acá de repente un compromiso de médula avanzado. Obviamente que dependiendo de la lesión, va a haber, por ejemplo, de repente poca sensibilidad solamente en el muslo, de repente va a haber, de repente lo que es, no se siente la sensibilidad en ambos miembros inferiores, o sea, ¿no? Hay problemas de sensibilidad bilateral, ¿no? Hay también paraparesia, normalmente la parte medular se hacen paraparesia cuando se compromete la parte motora, igual que acá, paraparesia, incluso acá está el nivel sensitivo, mira, límite sensitivo. Esta es una palabra clave, el límite sensitivo. Nosotros le decimos nivel sensitivo. Cuando te pregunten, cuando seas interno, doctor, este joven interno, y el paciente tiene nivel sensitivo, te van a decir. Tiene nivel sensitivo, quiere decir que tiene un nivel en la cual por debajo de esa lesión no hay sensibilidad, y por arriba sí habrá. Mira, acá está casi cerca de la tetilla. Doctor, a ver, te voy a tranquear, doctor, te voy a tranquear. ¿Y qué dermatoma, a ver si sabes que está cerca de la tetilla? Mejor dicho, ¿qué dermatoma donde está la tetilla? ¿Qué dermatoma? A ver, ¿dónde está el compromiso? ¿Dónde sería el compromiso? ¿Qué dermatoma sigue? Ah, yo me acuerdo, doctor, que usted decía en sus clases que ahí está el dermatoma D4. D4, está el D4. Doctor, el D4 es el límite, se puede decir, es donde que sale la lesión. Si está en la dorsal 4, en la vértebra 4, doctor, va a tener un compromiso del nervio que sale de D4. Entonces el dermatoma va a estar en el D4, el dermatoma de D4. Entonces, yo ya sé automáticamente, si es que la sensibilidad no hay hasta aquí, hasta la tetilla, yo ya sé que la lesión está en D4. Doctor, ¿y cómo sabe tanto? Usted es un mago, es un genio. No, pues compadre, tienes que saber el dermatoma, el nervio de dónde sigue. Si la tetilla te he dicho que es más o menos D4 y el ombligo es de 10, entonces la lesión estará, si es tetilla, más o menos compromete tetilla, estará en D4, D5, pues, ¿no? D4 principalmente, porque tetilla es D4. Entonces, ya, entonces, y doctor, usted sabe bien que ahí ha sido la lesión. Claro, ahí está la lesión, en D4, con toda seguridad y verdad. Entonces la resonancia, D4. Qué maestro, o sea, nivel sensitivo, límite sensitivo. Uy, qué maestro, ¿cómo sabe? No, no es que no sabe, sino que es lo que es prácticamente lo que tú sabes que es el dermatoma, pues, ¿no? Esto que me refería, ¿no? Por ejemplo, los síndromes, ¿no? De cordones centrales, por ejemplo, ¿no? Cuando se compromete la parte del centro. El cordón anterior, que es, ¿no? Síndrome de cordón anterior, que se compromete toda la parte anterior. Hemisección medular, o también llamada de Brown-Séquard, ¿no? De Brown-Séquard, acá está, de Brown-Séquard, es hemisección medular, ¿no? Y acá también tenemos acá otros gráficos de sección medular completa, obviamente, que es lo que a veces mucho más vemos en práctica clínica. Las secciones medulares completas, tanto en mielitis, que dan mucho compromiso medular, o también problemas de traumatismo vertebromedulares. Doctor, pero también podemos ver Brown-Séquard, también podemos ver Brown-Séquard, puede ser derecho-izquierdo, ¿no? Pero es la mitad de la médula. También podemos ver síndromes centromedulares que agarran el centro de la médula. Síndrome cordonal posterior, de cordón posterior, obviamente, o de cordón posterior, cordonal posterior, ¿no? Tenemos de degeneración combinada subaguda, puede ser, ¿no? Laterales y cordón posterior. Puede ser síndrome de asta ventral, ¿no? El asta ventral es lo que se llama el asta anterior, ¿no? El asta anterior. Entonces solamente ya no compromete toda la parte medular anterior como esta, ¿no? Este sí es un síndrome medular anterior, doctor, porque compromete todo el problema, ¿no? Anterior. Acá también cordonal, ¿no? Cordonal posterior, perdón, porque compromete toda la parte cordón posterior, acá cordonal o medular anterior. Y acá solamente es el asta anterior o asta ventral. El asta anterior
o hasta ventral. ¿De acuerdo? ¿No? Y así, hay combinaciones también. De acuerdo, entonces aquí más de lo mismo para que quede grabado en mi cerebro. ¿Por qué me muestras esto, doctor? Porque quiero que quede grabado en tu cerebro con imágenes. Cuando hay un síndrome medular anterior, mira, mira cómo pasa. Compromete toda la parte anterior. Síndrome centromedular, doctor, a ver, síndrome en la parte central. Si hemisección medular, hemisección o bronce quad, hemisección. Pregunta de examen, si te viene hemisección medular, marcas brown sequard, brown sequard, brown sequard. ¿De acuerdo? Y te dando las fijas que pueden venir, obviamente, en cualquier momento. Y si no me medular posterior, doctor, agarra la parte posterior. Doctor, qué fácil con lo gráfico, doctor. Más de lo mismo, otra vez, sección medular completa, compromete toda la médula. Brown sequard, la parte del hemimédula, la parte de un compromiso de la mitad de la médula. Centro medular, doctor, aquí, mira, el gráfico está claro, doctor. No tienes que explicarme mucho, el gráfico está claro como toma. Y acá, síndrome cordonal posterior. Maestro, qué bacán, ¿no? Con un gráfico lo entiendo mejor. Doctor, acá está el nivel sensitivo que tanto usted me habla, el nivel sensitivo. ¿Qué significa el nivel sensitivo? Que es donde está afectado el nervio, doctor, que compromete ¿no? La médula sale de ahí los nervios, sale la raíz nerviosa y el nervio periférico. Doctor, si está afectada esa parte de la médula, doctor, entonces también va a seguir un dermatoma. Sí, por ejemplo, si está afectado el C4, obviamente, tienes un traumatismo, Dios no quiera, tienes un accidente y lesiona tu vértebra 4, pues se va a afectar el nervio que sale de ahí, que es el C4. Ese nervio sigue un dermatoma y obviamente no va a haber sensibilidad, no va a haber sensibilidad, no va a haber problema, incluso problema motor, no vas a poder mover ni los brazos, o sea, que hay una cuadriplegia, ¿no? Hemos visto pacientes que tienen compromiso de la C4 y hacen cuadriplegia, no pueden mover nada, incluso pueden estar en ventilador mecánico porque tampoco pueden mover los músculos respiratorios. Doctor, ¿y va a haber nivel sensitivo? Claro, el nivel sensitivo no vas a encontrar acá, no vas a encontrar sensibilidad tanto de miembros superiores y miembros inferiores. Igual C5, doctor, mira acá, doctor, acá. T12, mira, más abajo del ombligo. Claro, porque te dije el ombligo es T10, yo te dije, ombligo es T10. Entonces, si el ombligo es T10, doctor, más abajito será T12. Chaqué maestro, doctor, no sabía esa. T10, ombligo, te doy esa pepa. Y debajo de la del T10, doctor, T12. Ah, claro, pues, entonces si no hay sensibilidad aquí, hay problema motor, hay problema de sensibilidad, no hay sensibilidad. Bueno, yo sé que es T12 por ahí, doctor, por ahí sé que es D12 porque usted me dijo que de 10 es el ombligo, doctor. Entonces ya sé más o menos también las lesiones igual que usted. Muy bien, no eres mago, sino que sabe los dermatomas. Acá también, doctor. T6, mira, este es T6, pero te dije que T4 era la tetilla. Claro, está un poquito menos de la tetilla, pues, doctor. La tetilla acá está, usted me dijo que en la tetilla pasa el D4 o T4. Claro, yo te dije D4, T4, en la tetilla, D4, tetilla, D4. Si está un poquito más bajo de la tetilla, ¿qué será, doctor? T6, pues aproximadamente, pues hermano. No seas tan esquemático. Si está un poquito más de la tetilla, T6, pues doctor, D6 o T6. Y ahí, ¿verdad? Hay nivel sensitivo en T6, que dice que es un problema netamente mental porque está atacando el D6, ¿no? Un poquito más abajo de la tetilla. Obviamente el E4, cuando es el E4 puro, pues obviamente hay compromiso mayormente en las piernas, porque los dermatomas siguen por ahí, por el lado del pie y de pierna, y un poquito la parte genital. Doctor, este es para recordar mi clase de sensibilidad, ¿no? Doctor, con la clase de sensibilidad yo me acuerdo que habían 3 neuronas, claro, 3 neuronas, la primera, la segunda y la tercera. Pero en la parte de sensibilidad, porque en la motora hay 2 neuronas, la primera y la segunda nomás. Pero en la parte de sensibilidad hay 3, doctor. Claro, esta parte de acá, este azulito que está acá, este azulito que ustedes ven, este recorrido azul, es de la sensibilidad superficial. Doctor, y el rojo, hay un recorrido de rojo, ahí está, ese recorrido de rojo, doctor. Ese recorrido de rojo es de la sensibilidad profunda, amigo, de la sensibilidad profunda. Doctor, ¿la sensibilidad superficial cómo es? Bueno, sale, sientes un estímulo, y ese estímulo va a ascender. Primero va a la primera neurona, ¿no? Neurona de sensibilidad, que es el ganglio espinal dorsal. Y acá también en la sensibilidad profunda está la primera neurona motora, que es el ganglio espinal dorsal. Doctor, ¿y de ahí dónde va? Va la segunda neurona, que en este caso es el asta sensitiva, ¿no? El asta sensitiva, asta posterior sensitiva, ¿no? ¿Viste?
Y acá también es lo que decía la decusación, ¿no? Mira cómo va el nervio. Por eso es que normalmente aquí, cuando hacen la lesión en la sección medular de bronce quad, ¿no? El lado de la termoegesia, cuando está el lado contralateral, ¿no? ¿no? Por este recorrido, cuando hay problema aquí, se siente en el lado contralateral, sobre todo la sensibilidad que explora la sensibilidad profunda. ¿Qué es la sensibilidad profunda? Tacto protopático, dolor y temperatura, ¿no? La termoalgesia le llama, ¿no? Dolor, temperatura y el tacto también, porque acá hay los haces espinotalámicos, tanto laterales como anteriores, ¿no? Laterales, acá está, y los espinotaláricos, ¿no? El hace espinotalámico anterior y lateral. Doctor, entonces por esta, ¿no? Y por acá va la sensibilidad, se decusa por aquí, va recorrido por la, ¿no? Por la otro lado de la médula, y obviamente cuando hay problemas aquí, se siente la parte de la sensibilidad, se pierde la sensibilidad de dolor o temperatura en el lado contralateral si está afectado este. Muy bien, doctor, y sigue hasta la tercera neurona que es en el tálamo y de ahí va la corteza. En el caso de la sensibilidad profunda, doctor, profunda, aquí es, ¿no? Es la propiocepción o lo que se llama propioceptivo, ¿no? Que es profunda. Tanto, y también el tacto epicrítico también es profunda. Y acá también va a llegar el estímulo hasta el ganglio espinal dorsal, que es la primera neurona, ganglio espinal dorsal, pero este en vez de tener en la profunda, en vez de tener un sitio en la médula, tiene una parte en la médula, pero en los núcleos, en la parte no de las astas, sino de los núcleos de Golgi-Burdach, ¿no? Prácticamente en los núcleos mismos de Golgi-Burdach. Esa es la segunda neurona de la sensibilidad profunda. Y luego esta viaja al tálamo, que es siempre la tercera neurona, y de ahí a la corteza. Doctor, con ese gráfico me quedo. También me he quedado todos los dermatomas, aquí está, mira, de la médula salen las raíces nerviosas y salen los nervios periféricos que siguen un dermatoma. ¿Cómo es eso, doctor? Que siguen una línea, mira, una línea, ¿no? Un dermatoma, siguen un dermatoma. Por ejemplo, usted dijo T4 al lado de la tetilla, cerca de la tetilla, obviamente. T4, sinónimo de tetilla. Doctor, acá, T10 o D10, ahí está el ombligo, mira, ahí está el ombligo, T10 o D10. Doctor, entonces su maestro cuando decía una lesión que estaba en D10, no era que sea pues un eminente, sino que sabía que por ahí está el dermatoma. Y si por debajo del ombligo no siente sensibilidad, hay parálisis motora y no o parálisis, ¿no? A nivel motor o déficit motor y no siente nada o no siente muy poco los miembros inferiores ahí para plegia o para paresia. Doctor, entonces aquí estamos hablando de que la lesión estaría en nivel sensitivo, el nivel sensitivo estaría en D10, porque por abajo de 10 no hay sensibilidad y por arriba del D10 sí, entonces estaríamos hablando de un problema en D10, un síndrome medular, que puede ser anterior, posterior, no medular, sección medular completa, que es la que más se ve, ¿no? Acá están otra vez los dermatomas que pueden repasarlo, ¿no? Cuando tengan las diapositivas que se las paso al delegado. Muy bien, la que hemos visto es la sección medular completa, ¿se acuerdan? O transección completa también se llama transección medular o sección medular completa. ¿Cuándo se da esto? Normalmente cuando hay problemas traumáticos, ¿no? Como les dije, traumáticos, ¿no? De TBM le llaman, TBM. ¿Cómo es que es TBM, doctor? Traumatismo vértebro-medular, TBM, traumatismo vértebro-medular. Y acá se observa obviamente, como es completa, pues es la más representativa de los problemas medulares, porque es como un ejemplo bueno y más famoso y que muchas veces lo vemos mucho en hospitalización. Y bueno, y acá se pierde la sensibilidad, obviamente, y hay un déficit motor, ¿no? Aproximadamente de 2 a 3 segmentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, por debajo de la lesión, ¿no? Como por ejemplo de 10, de 4, ¿no? Etcétera, ¿no? A esto se agrega una banda de anestesia, obviamente, no hay sensibilidad, ¿no? ¿No? No hay sensibilidad. Muy bien. Y hay compromiso esfinteriano, ¿no? Hay compromiso esfinteriano, ¿no? Pero te puede haber una delgada región de hiperestesia, pero es bien raro. La mayoría, por no decir casi siempre, vemos anestesia, o sea, no hay dolor, no siente el dolor, no siente el dolor. Y obviamente hay compromiso esfinteriano, por eso la mayoría termina, ¿no? Termina con problema, ¿no? De una sonda, le ponen sonda porque no hay globo vesical y le dan remedios laxantes para que pueda hacer sus necesidades.
Obviamente ya estamos hablando de la sección medular completa, o también llamada transección medular completa, o transección completa de la médula, ¿no? Entonces, por ejemplo, si la lesión está en C1 o C3, es muerte total, ¿no? Pues C1, C3, C1, C2 es prácticamente muerte, ¿no? C4 produce obviamente, si está el compromiso C4, C5 hay una cuadriplejía, como lo vimos en este dibujo de acá, una cuadriplejía, ¿no? Doctor, a ver, muéstrame un nivel de C4, aquí está, C4, si agarra la cervical 4, pues obviamente va a haber una cuadriplejía, no vas a mover nada, y aparte que tampoco sentirás nada, ni mover ni sentir. Entonces, obviamente, acá habrá que acá tendrá una sonda vesical por el compromiso esfinteriano, obviamente, para que no haya globo vesical y obviamente daremos laxante por la pérdida de la motilidad, muchas veces la motilidad intestinal, ¿no? O sea, no es igual a los movimientos peristálticos, obviamente, porque está todo paralizado, se podría decir así. ¿No? Y el compromiso es extenso, es una emisis. Entonces, de acuerdo a la lesión, yo te digo más o menos, acá está, ¿no? Ahora, debajo de T1 hay paraplejía. O sea, si te agarra la lesión, ya no en la C, sino en las T, T1, por ejemplo, es paraplejía. O sea, que normalmente es lo más que se ve el problema de médula, ¿no? Pero también hay casos de cuadriplejía, pero más se ve paraplejía, que es de los miembros inferiores, ¿no? Paraplejía, que es miembros inferiores. Anestesia completa, obviamente, nivel sensitivo, doctora, acá está el nivel sensitivo de anestesia completa, ¿no? Muy bien, hay incontinencia urinaria, ¿no? Normalmente hay globo vesical y también hay estreñimientos, ¿no? Muy bien, por ejemplo, una mielitis transversa o un traumatismo vertebromedular, una mielitis transversa que es una mielitis extensa, ¿no? Extensa. Muy bien. Eh, esta sigue siendo la compleja, obviamente, para reforzar cuadriplejía o paraplejía, dependiendo de dónde está el nivel. Doctor, si está en C, en cervical, normalmente 4, 5, tetraplejía. Si está en paraplejía, si está en T1, si está en T4, si está en T10, ¿no? T10, ¿no? ¿Dónde está? O D10 también se llama T o D, ¿no? Hay alteración de la sensibilidad, obviamente, ¿no? Hay también hipotonía, obviamente, o flacidez, también llamada hipotonía o flacidez. Hay arreflexia, ¿no? La reflexia porque es segunda neurona motora. No hay distensión abdominal, puede haber, ¿no? Distensión abdominal porque no se mueve el intestino. Ilio paralítico, obviamente, distensión vesical, obviamente, acá está la clave. Distensión vesical con globo vesical, ¿no? Con globo vesical. Hay micción por rebosamiento, o sea, de tanto ya que se ha llenado la vejiga, ya orinan pues por rebosamiento, o sea, ya pues porque ya se puede decir, ha llenado toda la vejiga y obviamente ya sale por rebosamiento. Hay, etcétera, ¿no? Por ejemplo, hay tendencia de hipotermia, etcétera. Muy bien. Esas son las más comunes, lo que más vemos son las mielitis transversas o los traumatismos vertebromedular completos, la sección completa o transección medular. Pero también podemos ver un síndrome de hemisección medular, o también llamado Brown-Séquard, ¿no? Obviamente aquí también hay déficit de signos piramidales, o sea, de neuronas motoras, ¿no? De las motoras, ¿se acuerdan? Del síndrome piramidal, o también llamado primera, ¿no? Primera neurona motora, ¿no? Obviamente. Y también hay problemas de sensibilidad, pero más la sensibilidad que se afecta, ¿no? Es la profunda, y la táctil epicrítica, que es parte también de la sensibilidad profunda. Y la sensibilidad superficial también se afecta por debajo de la lesión, ¿no? Obviamente, en el lado opuesto es la que se observa esta pérdida, en el lado opuesto de la lesión, por el mismo recorrido de las espinotalámicos, ¿no? Entonces, por ese recorrido, pues se siente la sensibilidad termoanalgésica, no se siente, mejor dicho, la pérdida de la sensibilidad termoanalgésica está en el otro lado, en el lado opuesto de la parte comprometida, de la hemimitad comprometida, se puede decir, de la médula. Muy bien. Eso es, ¿no? Para que te lo aprendas, ¿no? Obviamente, acá hay la sección medular, o sea, de Brown-Séquard,
te van a preguntar probablemente el síndrome de hemisección medular, como también se llama, ¿no? Bronze Quart. Afecta la mitad, puede ser una mitad, ¿no? Lateral, una mitad y otra mitad, cualquiera de las dos, derecha o izquierda, obviamente, déficit motor, hay piramidalismo, aquí hay lo que es más primera neurona, un poquito espástico, aunque al comienzo puede ser un poquito lo que es flácido, pero normalmente aquí hay piramidalismo, más hay primera neurona. Muy bien. La sensibilidad superficial está conservada del lado ¿no? de la lesión y está a lo que es la profunda, sí está abolida del lado de la lesión. Del lado contralateral, ahí sí la sensibilidad está disminuida, la termorgesia, ¿no? Está disminuida. Y la motora sí está conservada, obviamente, contralateral, ¿no? Y la sensibilidad profunda también contralateral normal, porque eso no, el lado contrario no es el problema. El problema es el lado propio, pero el lado propio está todo afectado. Por ejemplo, hay déficit motor, hay alteración de la sensibilidad profunda, pero la sensibilidad superficial sí se conserva, porque la superficial está afectada al otro lado por el mismo recorrido del nervio. Entonces aquí sería la esclerosis múltiple, ¿no? La mielitis, los traumatismos, obviamente, que son los más que se ven, ¿no? Se ven esos más casos, las mielitis, ¿no? Mielitis, los traumatismos vertebromedulares y las esclerosis múltiples también que pueden dar problemas, ¿no? Medulares, ¿de acuerdo? Entonces, en el lado de la lesión, obviamente, en mi sección medular, en el lado de la lesión, hay debilidad, obviamente, porque ahí hay déficit motor, ¿no? Hay un fascículo córtico-espinal, ¿no? O córtico-espinal de la piramidal, ¿no? Y por eso que hay ese déficit motor. Obviamente, en el lado, y también hay problemas de sensibilidad, de pérdida de sensibilidad de la vibración, o sea, la sensibilidad palestésica, que es parte de la sensibilidad profunda, y la posición también por la columna posterior, ¿no? Posterior viene de posición, o sea, la posición de equilibrio, todo eso, porque afecta un parte de la posterior. Entonces, ese es en el lado de la lesión. En el lado contrario solamente está disminuido, bueno, está abolido, mejor dicho, la parte de la termoalgesia, ¿no? Se altera la sensibilidad termoalgésica, ¿no? No sienten la parte del lado contrario de la lesión, ¿no? Por el nivel de la lesión y por lo que es la decusación de esa, o el recorrido de la zona del nervio de la sensibilidad, ¿no? De la sensibilidad, de los haces espinotalámicos, ¿no? Espinotalámicos. Muy bien. Acá más de lo mismo, de bronce quad, hay lo que es una, se puede decir, pérdida contralateral del dolor y la temperatura, es el lado contrario, el lado contrario. Entonces acá, ¿no? Acá es la zona comprometida, la zona lesionada y obviamente por el recorrido del haz, ¿no? Del haz sensitivo, pues, ¿no? Se afecta el lado contrario, ¿no? De la termoalgesia. Y en el mismo lado, pues se va a perder la parte motora y la sensibilidad profunda, prácticamente, o propioceptiva o profunda. Profunda, propioceptiva o profunda, ¿no? O propioceptiva. Muy bien, acá está, es una hemiparesia o monoparesia, obviamente de tipo piramidal, ipsilateral, o sea, del mismo lado de la lesión. Obviamente, el déficit motor y el déficit de la sensibilidad profunda es en el mismo lado. Solo es en el lado contrario la sensibilidad termoalgésica, nada más, ¿ves? Termoalgésica es contralateral, nada más. El resto, la pérdida de la parte motora y la pérdida de la parte, ¿no? De la sensibilidad profunda, o sea, posicional, vibratoria, es del mismo lado, ipsilateral, del mismo lado de la acción. Lado contrario, solamente la pérdida de sensibilidad termoalgésica, ¿no? Muy bien, ahora vamos a otro síndrome, el síndrome medular posterior, ¿no? En el síndrome medular posterior normalmente hay alteración también de la propiocepción, o sea, propioceptiva, es profunda, ¿no? Propioceptiva de la sensibilidad profunda. Y obviamente también tienen, ¿no? A palestesias, ¿no? O también, acá también va a haber problemas de ataxia, como le dije, el problema de ataxia de cordones posteriores, ataxia, equilibrio, ¿no? Equilibrio, ¿no? El romber obviamente va a estar alterado, cierra los ojos, te hacen parar, el signo de romber alterado, ¿no? Que se van por un lado, ¿no? Muy bien. ¿Qué causas frecuentes hay? La médula periodo, nuevamente las déficits de vitamina B12. El déficit de vitamina B12, cuando un paciente, por ejemplo, un vegetariano estricto o un abuelito, ¿no? Que tiene déficit de vitamina B12,
Normalmente se ven abuelitos y en problemas de vegetarianos estrictos que no consumen B12, ¿no? Entonces ellos, pues, como no comen carne, pueden tener mielopatías por déficit de B12. Muy bien, y esas mielopatías de B12 se arrojan mayormente, ¿no? Bueno, se compromete la médula posterior. Entonces ahí perder equilibrio, se quieren caer, hay ataxia, ¿no? Coordinación, ¿no? No hay buena coordinación. La esclerosis múltiple también puede agarrar en cualquier parte de la médula, ¿no? Puede ser hemisección de bronce cuar, puede ser en un medular anterior, o posterior, perdón. Y la sífilis también, la VIH también puede haber compromiso de la parte medular posterior, como la sífilis. Por eso siempre tomamos VIH y VDRL, VIH y VDRL cuando hay compromiso medular. Muy bien. Acá tenemos la médula posterior, obviamente ese compromiso de la zona posterior, el cordón posterior de la médula, según el dibujito que usted nos enseña, doctor. Normalmente se ocluye la arteria espinal posterior ¿no? Por mielitis, por esclerosis múltiple, por lo que es sífilis, ¿no? O VIH. Entonces ahí la parte motora, ¿no? Se preserva las funciones motoras, obviamente. Puede mover los brazos, las piernas, todo normal. Pero sí, los reflejos se encuentran abolidos, ¿no? Y otra cosa, que la sensibilidad, ¿no? Se pierde la sensibilidad profunda, ¿no? Profunda. Tanto la vibratoria, ¿no? ¿No? La vibratoria principalmente, ¿no? Pero todo lo que es propiocepción, o sea, sensibilidad profunda. Y también, pero sí no compromete nada lo que es la sensibilidad al dolor y temperatura, o sea, sienten el dolor, sienten la temperatura. El problema es la sensibilidad profunda en ellos y la ataxia, la parte del equilibrio, ¿no? Las funciones motoras se encuentran conservadas, ¿no? Muy bien, coronal posterior, hay pérdida de la sensibilidad profunda, ¿no? Profunda, como les digo, profunda, pérdida de sensibilidad profunda, ¿no? Y de la posición también, por eso es que, ¿no? Hay problemas de sinestesia, estatoestesias, ¿no? No saben bien dónde está la posición, ¿no? Es característico, por ejemplo, la marcha táxica, obviamente, porque, como le digo, el signo de Romberg es positivo. El signo de Romberg evalúa siempre, mayormente, lo que es cordones posteriores, ¿no? Entonces, por eso, cuando hace el signo de Romberg, que es pararse, ¿no? Juntar las piernas, juntar los brazos, ¿no? Obviamente se tiende para ir para un lado, ¿no? Porque hay este compromiso, ¿no? ¿Y cuál es uno de los buenos ejemplos de cordón posterior? Es la deficiencia de vitamina B12, ¿no? Mielopatías por déficit de B12. También la sífilis por síndrome tabético, no de Tabes, ¿no? Tabes o tabético, sífilis, ¿no? Síndrome de sífilis, ¿no? Tabético, síndrome tabético por sífilis, por VIH, ¿no? Se compromete las raíces posteriores, ¿no? Muy bien, hay reflexia también, hoy por reflexia. Muy bien, más de la coronal posterior, que es la pérdida de sensibilidad vibratoria y profunda, ¿no? Ya te he dicho, profunda, bilateral, de sensibilidad profunda, propioceptivo profunda. También se pierde obviamente la sensibilidad táctil y epicrítica o discriminativa, ¿no? ¿No? La sinestesia también y la, ¿no? Estatoestesia, ¿no? Muy bien. Pero sí conserva la parte, ¿no? Térmica y dolorosa, ¿no? Ahora, hay síndrome de lesión centromedular, ¿no? Centro medular. Aquí está afectado obviamente el centro de la médula. El cuadro clínico estaba inicial por lo que es el compromiso de sensibilidad termoalgésica, ¿no? Pero a veces crecen, ¿no? Por ejemplo, los ependimomas, los astrocitomas, que son tumores, ¿no? Que pueden crecer, obviamente, y la siringomiela, y pueden seguir destruyendo, ¿no? Lo que es las fibras, ¿no? Que conducen el dolor y temperatura, ¿no? Entonces, mayormente la pérdida de sensibilidad termoalgésica, ¿no? Muy bien. Ahora, cuando ya este crece, por ejemplo, los ependimomas crecen, los astrocitomas crecen, la siringomiela se desarrolla, entonces, pues ahí pues ya va a dar un problema de mayor ensanchamiento medular, ¿no? Porque está en el centro, mayor ensanchamiento medular, y obviamente ya pueden aparecer problemas de signos de las vías largas, ¿no? Como signos ¿no? De signos piramidales, ¿no? Del síndrome piramidal, ¿no? Y trastornos esfinterianos, ¿no? Obviamente, porque sin piramidal tiene que ver con trastornos esfinterianos normalmente, ¿no? Obviamente más de la parte coronal central, ¿no? Muy bien, lesiones de
la parte de irrigación del cordón central, ¿no? Puede dar también cuadriparesia, ¿no? Cuadriparesia, obviamente la pérdida de sensibilidad al dolor, ¿no? Al dolor y a la temperatura. Muy bien, principalmente. Ahora, lo que es síndrome medular posterolateral, ¿no? Que agarra la parte de la médula del síndrome, ¿no? De la que es del cordón posterior y también de los laterales. Por eso que como agarra también los laterales, acá se va a ver paraparesia espástica, ¿no? Porque agarra la lateral donde que pasa el haz ¿cómo se llama? Córtico o espinal, ¿no? O del haz piramidal. Entonces va a haber signo de Babinski y espasticidad común, síndrome de primera neurona motora porque agarra el cordón lateral. El cordón lateral normalmente en la parte lateral de la médula pasa por ahí el haz piramidal, ¿no? De la primera neurona motora. Entonces hay pérdida, hay parálisis espástica y hay hiperreflexia, hay Babinski, ¿no? Como muestra siempre la primera neurona motora, hiperreflexia Babinski, ¿no? Hiperreflexia Babinski, ¿no? Y lo que es, y la espasticidad, ¿no? De primera neurona motora. Acá sí es una paraparesia espástica, ¿no? Paraparesia espástica por compromiso de la primera neurona motora porque afecta la parte lateral donde está el haz córtico espinal. ¿Qué problema da también esto? Problemas, ¿no? ¿Dónde podemos encontrar este síndrome? También posterolateral, al igual que como la posterior, el síndrome coronal posterior, ¿no? Causas de déficit de vitamina B12, de VIH, ¿no? Esclerosis múltiple también, ¿no? Esclerosis múltiple te puede dar casi cualquier presentación medular y compresiones también medulares, ¿no? Muy bien. El síndrome medular anterior agarra la parte anterior de la mente. Entonces el compromiso es de la arteria espinal anterior o síndrome de la arteria espinal anterior, por eso se llama también medular anterior o síndrome de la arteria espinal anterior. Es la causa más frecuente y provoca la pérdida de funciones motoras y la termorgesia. Sí, pues nosotros vemos normalmente la parte medular anterior y los síndromes de sección medular. Pues si te preguntan cuál es más frecuente, sí, pues tiene razón, más puede también haber casos, muchos casos de síndrome medular anterior, ¿no? Y también, obviamente, las secciones completas, ¿no? Son los que más hay. Y obviamente la causa más frecuente, ¿no? Es la síndrome medular anterior, ¿no? La causa más frecuente, de todas maneras, sí, es cierto, y provoca la pérdida de las funciones motoras, ¿no? Yo he visto más problemas más medulares anteriores y más de sección medular completa, ¿no? Lo que más vemos en el hospital, ¿no? Por eso estaba diciéndote que más, o sea, como un ejemplo clásico de medular completa, porque aparte que he visto más esos casos, o en todo caso también las medulares anteriores, pero también es rico en lo que es la parte medular, en la que va a haber compromiso esfinteriano, va a haber problemas de sensibilidad completa, ¿no? Y va a haber compromiso de motor, ¿no? Parálisis flácida. Muy bien, entonces aquí también obviamente va a haber problemas motores, obviamente va a haber problemas de la sensibilidad también, obviamente, ¿no? Sobre todo de la termoalgesia en forma bilateral, ¿no? Sobre todo por debajo de la acción comprometida, ¿no? Puede ser traumatismo, mielitis, ¿no? Que son los más frecuentes. Puede haber shock medular, ¿no? Todo lo que es lesión medular aguda, ¿no? Puede haber incluso shock, como les dije, el síndrome del shock, ¿no? Del shock de la parte medular aguda, ¿no? Otras lesiones, ¿no? Por compresión, hematomas, todo eso puede darte este síndrome medular anterior, ¿no? Hematomas, tumores, más lo que son mielitis y los traumatismos, obviamente, a la cabeza, ¿no? Aquí está, ¿no? Se pierde esta parte, ¿no? La irrigación de la arteria espinal anterior, ¿no? Casi las dos terceras, ¿no? Las dos terceras partes anteriores de la médula. Es bastante el compromiso. Obviamente me da un compromiso de síndrome de de segunda neurona motora, una parálisis flácida, ¿no? Eh, muy bien, hay también problemas de lo que es el haz de sensibilidad espinotalámica, por eso es que se afecta el dolor y la temperatura y el tacto protopático, ¿no? No va a haber sensibilidad, ¿no? Sensibilidad. Eh, y con el tiempo hay signos de lo que es de la primera neurona motora, ¿no? O lo que es de las córtico espinal. Después, posteriormente, se vuelve más espástico, ¿no? Muy bien. Aquí está más de lo mismo. Hay parálisis motor, obviamente, debajo del nivel. Claro, pues, doctor, si está en el nivel D4, como usted dice, en la tetilla, hay un nivel sensitivo, un límite sensitivo y un nivel sensitivo
En la T4, como en la tetilla, se afecta todo por abajo de la tetilla, todo por abajo. Significa que hay paraplejía, pues, paraplejía o paraparesia, más paraplejía, hay déficit de la sensibilidad, o sea, no se siente, por debajo de la lesión no se siente nada, no se siente el dolor, no se siente, ¿no? La parte del dolor, ni la temperatura, ¿no? Ni el tacto, muchas veces, el tacto protopático les hablo, ¿no? Miren, el gran compromiso también, ¿no? Obviamente que por eso es la más frecuente, porque el compromiso es alto, ¿no? En el similar sí se complete todo en la completa, pero acá también es mucho compromiso anterior. Entonces también, obviamente, se va a perder esa sensibilidad a la temperatura y al dolor, ¿no? Pero sí conserva la sensibilidad profunda, porque no estamos agarrando la parte posterior, entonces más agarra la parte anterior, ¿no? Es por eso que se conserva muchas veces la sensibilidad profunda, se conserva la sensibilidad profunda. Entonces el problema es ¿no? de la selección. Si está en T4, todo lo que está de 4 para abajo, ¿no? Si está en D10, que es a nivel de ombligo, si la lesión es ahí, por ejemplo, todo lo que es para abajo. Arriba, ¿no? De la lesión, normal, ¿no? Muy bien. Acá está, cordón anterior, obviamente parálisis motora completa, una paraplejía. Normalmente de miembros inferiores, paraplejía normalmente. Va a depender de la lesión, obviamente. También hay pérdida de la sensibilidad al dolor y de la temperatura, obviamente, pérdida de sensibilidad superficial. ¿Se acuerdan ¿no? Del recorrido que hacía el nervio, ¿no? En la parte celeste, ¿no? Celeste, ¿no? Celeste, ¿no? Bueno, dicho, el haz sensibilidad, mejor dicho, ¿no? Haces espino talámico, ¿no? El celeste que hemos visto en el gráfico, ¿no? Y obviamente preserva lo que es la sensación, ¿no? De la parte del cordón posterior, ¿no? Del cordón posterior, como la posición, ¿no? La vibración y el tacto discriminativo, ¿no? ¿No? Muy bien. Síndrome del asta anterior solamente son las astas, nada más las astas, ¿no? Obviamente hay parálisis de la función motora, hay fasciculaciones como síndrome de segunda neurona, ¿no? Fasciculaciones, ¿no? Hasta anterior. Fasciculaciones, hasta anterior, ¿no? Fasciculaciones, porque es de segunda neurona motora, ¿no? Segunda neurona motora. Aquí está muy bien el hasta anterior, ¿no? Muy bien, hasta anterior, ahí, ¿no? Parálisis, ¿no? Motora, ¿no? Parálisis, paraparesia, paraplejía, arreflexia, atrofia muscular y ausencia de signo de Babinski, porque normalmente es, ¿no? Lo que es daño de segunda neurona motora. Por eso es, ¿no? Síndrome de Babinski. ¿Qué causa, por ejemplo, de síndrome de asta anterior? Lo que es, por ejemplo, la poliomielitis, ¿no? Esa enfermedad, ¿no? Viral, ¿no? Que agarraba la polio, le dice la gente, poliomielitis, ¿no? Poliomielitis, ¿no? Poliomielitis. Una parálisis, obviamente, un déficit motor, paraplejía, ¿no? Con arreflexia, ¿no? Arreflexia, atrofia muscular y ausencia de Babinski, porque es segunda neurona motora. No hay Babinski, ¿no? Hay parálisis flácida. Muy bien. Hay también otros síndromes medulares, como el síndrome medular del epicono. En realidad, medular no sería, ¿no? Sino porque está formado por los segmentos L5 y S1 y la médula termina en L1. Pero son síndromes del epicono, le llaman, ¿no? Del epicono. Bueno, se podría decir medular, pero es síndrome del epicono, ya no dice medular, ¿no? Acá de repente podríamos, ¿no? De repente no considerar medular, porque es síndrome del epicono medular, la médula nomás termina ya en lo que es L1, ¿no? Síndrome del epicono, mejor, simplemente. Síndrome del epicono, ¿no? El síndrome del epicono está formado por los segmentos L5 y S1, ¿no? Y suele manifestarse por síntomas bilaterales, obviamente, ¿no? Está abolido el reflejo aquiliano, produce debilidad de la pierna, no del muslo, ¿no? Y produce problemas de trastornos sensitivos en L5, ¿no? Obviamente que más produce debilidad muscular de repente de la pierna y no del muslo, porque por ahí pasa el dermatoma L5 y S1, ¿no? Trastornos esfinterianos también puede producir, ¿no? Por la parte ¿no? Del S1 y L5. ¿No? Por ejemplo, acá en el dermatoma, para ver un recordaris de L5 y S1, si sabemos el dermatoma, normalmente sabemos casi todo, ¿no? ¿Ves? L5. ¿Dónde se va el dermatoma L5? Mira, L5. ¿Está viendo acá? Pierna, ¿no? Pierna, L5, pierna y pie. Pero tú ves que el nervio sigue el dermatoma en el muslo. No, todo en el muslo está L1, L2, L3, en el muslo.
¿no? ¿Ves? El dermatoma del L1, L2, L3. Entonces, si yo tengo un compromiso del L1, L2, L3, va a agarrar el muslo, más no va a agarrar la pierna y pie. Si agarra la pierna y pie, es L5, S1, mira. Pierna, pie. L5, S1. L5, S1. Entonces yo tengo, por eso es que como yo sé el dermatoma L5S1 que va por la pierna y el pie, pues obviamente si agarra el epicono, ¿no? Compromete los segmentos L5 y S1, el epicono, entonces el compromiso va a ser, ¿no? Sensitivo, va a ser de L5, ¿no? Y S1 que están obviamente en la pierna, no en el muslo. En el muslo está L1, L2, L3, ¿no? L1, L2, L3 normalmente. ¿Ves? Por eso que es importante saber los dermatomas, ¿no? El del cono medular, pues, es el cemento S2 a S5, ¿no? El cemento S2 a S5. En este caso no hay parálisis, ¿no? ¿No? No hay parálisis. La vía piramidal termina en S2, por eso que no hay parálisis. Pero sí hay trastorno sensitivo. ¿Cómo se llama ese trastorno sensitivo muy famoso? En silla de montar. Entonces te preguntan, ¿no? ¿Cuál es ese síndrome del cono? Síndrome, ¿no? Que se produce trastornos sensitivos de silla de montar. Bueno, la respuesta es fácil, ¿no? Síndrome del cono medular por el compromiso de C2 a C5 que siguen los dermatomas que tienen que ver justo con la parte de la silla de montar, ¿no? La parte, ¿no? De la silla de montar. Entonces, no olvidar los dermatomas. No hay parálisis porque la vía piramidal termina en S2, ¿no? Y acá podemos ver, ¿no? S2 a S5 en lo que es sus dermatomas, ¿no? S2, S5, S2, por eso que silla de montar, porque S2 está por acá, por los genitales, por atrás, ¿no? S2, S3 y hasta atrás, ¿no? Por eso que se parte toda esta parte de acá pélvica. Por eso que se llama silla de montar, que no siente toda esta parte, ¿no? De la silla de montar, no siente. Entonces, ¿por qué? Porque el compromiso está en los dermatomas S2 a S5. ¿No? Muy bien. Entonces, aquí vamos a seguir. Estamos en el epicono, el cono de la medular, ¿no? Silla de montar. Acá vamos a ver lo mismo. Lesiones de la médula sacra, claro, sacra, S2, S5. Otros dicen S3, S5, pero mayormente lo conocemos como S2 a S5. Silla de montar, hay disfunción de la vejiga y recto, obviamente, ¿no? Hay impotencia, ¿no? Porque está en el lado de esa zona justo del dermatoma, mira, mira el dermatoma. El dermatoma por atrás, S2 a S5. El dermatoma por delante, mira acá. ¿No? Más que lo de arriba es lo de abajo, ¿no? S2, S5. Es la disfunción del recto y vejiga, ¿no? Por eso es que a veces no pueden hacer sus deposiciones y obviamente hay retención urinaria, hay que ponerle sonda. Hay sensibilidad, o sea, no sienten en la zona bilateral en silla de montar. Muy bien. Entonces, hay también los reflejos que desaparecen, el bulbo cavernoso y el anal, ¿no? ¿No? Que son reflejos superficiales, están que hemos visto en la práctica en los reflejos superficiales, bulbo cavernoso y el anal. Eh, muy bien. La parte muscular sí normalmente se conserva, ¿no? También puede haber lesiones ¿no? En cola de caballo, que es la lumbalgia, dolor radicular, debilidad simétrica, pérdida sensitiva, ¿no? Más que todo, ya reflexión. Muy bien. Ahí también ese es del cono de medular, ¿no? El cono medular. Entonces el epicono, el cono medular. Este es de la cola de caballo, ¿no? Cola de caballo, ¿no? Cola de caballo. Este sí, cola de caballo es de L, ¿no? La cola de caballo comprende las raíces, no estamos hablando de raíces porque ya no hay médula, ¿no? Sino ya solamente la cola de caballo, que es las raíces nerviosas L2 a L5. Entonces no es un síndrome medular, ¿no? Como todos los anteriores, como el epicono, como el cono medular. No es se puede decir, no es un diagnóstico, es decir, medular, obviamente, pero sí es más es una síndrome radicular, ¿no? Acá sobre todo no radicular, porque es de raíces, de L2, L5, este sí es de raíces, L2, L5, si es raíces, es radicular, no es medular, porque es raíces, ¿no? La cola de caballo es raíces, L2 a S5. Entonces el compromiso no suele ser bilateral, obviamente, va a depender ¿no? De lo que es los dermatomas que sigue este L2 a L5,
¿no? Lesión extensa, ¿no? Sobre todo, eh, más que todo es de tipo radicular. Cuando es de tipo radicular, normalmente te produce dolor. El paciente se queja de dolor muchas veces, ¿no? Como también Guillain-Barré. Muchas veces tiene dolor el paciente parestesia. Y obviamente después puede ser también una silla de montar, porque como dijo, la silla de montar, como hemos visto acá, comprende S3 a S5, compromiso de S2 a S5, entonces también puede, ¿no? Como es hasta S5, también puede dar, ¿no? Problemas en silla de montar. Y también puede haber una paraplejía o paraparesia flácida, ¿no? Con compromiso esfinteriano, obviamente, porque ¿no? Comprende las raíces, pero más las raíces nerviosas, ¿no? Las raíces de L5, de L2 a S5, ¿no? Las raíces, ¿no? Muy bien. Entonces, eso es lo que es la cola de caballo, ¿no? Acá está. Hay dolor, obviamente radicular. Cuando hay problemas de raíces, hay dolor, ¿no? A diferencia en la médula que normalmente no hay dolor, hay más bien anestesia, ¿no? No hay dolor, ¿no? No hay dolor, hay más bien anestesia. Y más bien ahí no sienten la sensibilidad al dolor, más bien. Mientras que en las raíces obviamente les duele, ¿no? Les duele mucho. Te dicen, me duele, doctor. Y están inervados, ¿no? Los dermatomas inervados de esas raíces. ¿Qué dermatomas son? De L2, ¿no? Con el caballo L2 a L5. Entonces tenemos dermatomas que hemos visto más adelante. Parálisis flácida, obviamente. Nuevamente, ¿no? La parte del esfínter también ¿no? Acá está, se llena de ese globo vesical, ¿de acuerdo? En lo que es L2 a L4 puede haber lo que es la parte de debilidad muscular, ¿no? De cuádriceps y aductores, ¿no? Y puede haber paraparesia. Muy bien, acá está un cuadro, resumen de los últimos síndromes, ¿no? Como el epicono, el cono medular, cola de caballo y lesiones radiculares. Aquí el compromiso esfinteriano es en todos, ¿no? En el epicono, que es el E5 y S1, ¿no? El E5 es el epicono, si hay compromiso. En el cono medular también hay compromiso, en todos hay compromiso esfinteriano, ¿no? La mayoría de problemas medulares y estos problemas de picono, cono medular y cola de caballo también, compromiso esfinteriano, como les comentaba. Pero en las radiculopatías o radicular, la parte radicular no suele tener compromiso esfinteriano, porque es más radicular. Compromiso motor, si hay, ¿no? Si hay en todos, excepto en el cono de la medular, que es sencilla de montar. Ahí no aparece no compromiso motor de S2 a S5. No hay compromiso motor ¿no? Porque es el cono de la medular, ¿no? No hay compromiso motor, es un cuadro, ¿no? Resumen. Y el compromiso sensitivo sí hay en todos, pues, ¿no? Compromiso sensitivo, obviamente, ¿no? Muy bien, aquí está, ¿no? ¿No? El problema medular, ¿no? Acá vemos que en D1, en D12 a L1, D12 a L1 tenemos un neurinoma, ¿no? Y obviamente esta llega hasta la médula, ¿no? Que desplaza la médula, mira, ¿ven? Llega hasta la médula, o sea, afecta la médula y acá lo está desplazando, lo está achicando la médula, mira, cómo lo comprime la médula, entonces va a haber una afectación medular, lo comprime, ¿no? Muy bien, eso sería todo. ¿Alguna pregunta? Creo que no quedó claro. Perdón. Poco extenso, pero era necesario para que puedan entender un poco mejor la parte de la médula, lo cual se combina un poco con lo que ustedes han hecho en la teoría de sensibilidad, ¿no? Bueno, yo he tratado un poquito también de sensibilidad, no solamente full médula, pero un poquito de sensibilidad para que podamos entender, ¿no? Lo que es la parte de la médula, ¿no? ¿Alguna preguntita? Después le paso al delegado todas estas diapositivas para que repasen y eso va a venir en tu examen. Repasando prácticamente todo lo que son las diapositivas del examen en las clases que he dictado y lo que he hablado también de Guillain-Barré y médula, pues obviamente tu examen está asegurado, ¿no? Sobre todo en mis clases, no sé las otras clases. Pero sí vas a entender, porque tienes que saber bien lo que es dermatoma, nomás, de la parte, ¿no? De lo que es sensibilidad y lo que es la médula, pues, ¿no? Ahí para los dermatomas, ¿no? Lo que es, que tienes que saber la vía sensitiva, pues, ¿no? La superficial como la profunda.
¿no? Mira cómo va el recorrido de los haces espinotalámicos de la superficial. Aquí son haces espinotalámicos, lateral y anterior, ¿no? Y mira cómo está el recorrido aquí que va por el otro lado de la médula. Aquí en la sensibilidad profunda, ¿no? Que está de rojo, los dermatomas que tienes que saberlos bien, donde agarra S1, S2, S3, donde está L1, L2, L3, L3 y L4 en la rodilla, los reflejos rotulianos, L4, ¿no? Y L5, S1 que está por la pierna, ¿no? ¿No? Los dermatomas, sobre todo. Tanto acá también los posteriores, como está acá posterior S1, S2, S3, S4 hasta S5, ¿no? ¿no? Muy bien. Y acá están los L's también, las cervicales, las B, los dermatomas, ¿no? Y lo otro es saber también la parte de la médula, ¿no? ¿Qué puede sacar sobre todo este gráfico, ¿no? ¿Qué se puede afectar de la médula, ¿no? ¿No? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Y tu cuadro resumen de los demás síndromes como el epicono, el cono medular, la cola de caballo, ¿no? Y en todos, como les digo, en todos de compromiso sensitivo y el compromiso esfinteriano son casi todos, bueno, todo lo que tienen que ver con esto del epicono, cono medular y cola de caballo, excepto en las radículos, pues las radículos medulares, porque es más radicular, ¿no? Radicular, no hay esfinteriano, porque es raíces nerviosas. No hay compromiso esfinteriano. Pero sí hay compromiso esfinteriano cuando es médula o síndrome cercano a la médula, epicono, cono medular, cola de caballo, ¿no? Que no son medulares estrictos, ¿no? ¿No? En silla de montar este S2, S5, en la cual sí hay compromiso esfinteriano y hay compromiso sensitivo, pero no hay motor, el motor está conservado, no hay debilidad muscular acá. No hay problemas de déficit motor, aquí no. Porque solamente afecta S2, S5 de los dermatomas de la parte posterior, ¿no? Pues silla de montar, se siente anestesiado, el paciente no siente, ¿no? No siente la parte, como si fuera una silla de montar, no siente todo ese sector, no siente. ¿Una pregunta? Bueno, si no es, por ahorita si no es, si no es, Sí, Doc, aquí estoy. Solo que hay un poquito de ya ruido hermano, aquí en mi casa. ya, pero ya está, ¿no? Sí, ya parece que no hay ninguna pregunta. Y Sí, ya sí, pues, doctor, muchas gracias. te paso la diapo. Les he dado más o menos la fija, lo que más o menos siempre viene en el ENAM, ¿no? La diferencia que hay que ver con un problema de raíz y un problema de médula, ¿no? ¿Ya? Y los compromisos medulares, ¿no? ¿Ya? Está bien, doctor. Muchas gracias. Ya pues. Ya, entonces, si no hay Vamos a la preguntas, pues, práctica, Doc. ya, vamos a la práctica. En otro, ¿no? En otro, ¿no?